Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 63. La autoridad espiritual. Cuando me abrió la puerta pensé que era el jardinero. Tenía más de 80 y era extremadamente amable. Y noté que tenía una profunda humildad. Yo tenía 19 años y era la primera vez que estaba en un campamento juvenil. Esa noche me sorprendió descubrir que aquel hombre era el orador del evento. Había una gran autoridad en su voz. Aquel salón estaba lleno de adolescentes y estudiantes que quedaban cautivados, tanto que se podía incluso oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Su mensaje era muy sencillo y se enfocaba en Jesús. Quedé fascinado, pues nunca antes había escuchado a nadie hablar con semejante autoridad. El reverendo E.J.H. Nash fue un humilde clérigo cuya apariencia exterior no llamaba la atención, pero su corazón estaba encendido por Cristo. Este hombre, de hablar pausado, lleno de modestia y profundamente espiritual, influyó en toda una generación de líderes en el Reino Unido. Su autoridad no procedía de una posición determinada en la vida, ni tampoco del poder del mundo. Era evidente que emanaba de su relación con Jesucristo. Hoy en día, la gente es precavida frente a la autoridad, y esto es comprensible, ya que ésta puede ejercerse de manera abusadora y no obstante, la autoridad espiritual que Dios da es una fuente de gran bendición. Leamos Salmos 29 del 1 al 11. La poderosa voz de Dios. Himno de David. Ustedes que en el cielo están al servicio de Dios, denle la honra que merece, reconozcan su poder y adórenlo en su hermoso templo. La voz de nuestro Dios, Dios de la gloria, retumba como el trueno sobre los grandes océanos. La voz de nuestro Dios retumba con fuerza. La voz de nuestro Dios retumba con poder. La voz de nuestro Dios derriba los cedros. Nuestro Dios derriba los cedros del Líbano. A los montes Líbano y Hermón los hace saltar como terneros, como si fueran toros salvajes. La voz de nuestro Dios lanza llamas de fuego. La voz de Dios sacude el desierto. Nuestro Dios sacude el desierto de Cades. La voz de Dios retuerce los robles y deja sin árboles a los bosques. Nuestro Dios es el Rey de las lluvias. Él se sienta en su trono para reinar por siempre. En su templo todos lo alaban y desde allí le pedimos que nos llene de fuerza y nos bendiga con su paz. La voz de autoridad. En nuestra época vemos un hambre espiritual enorme y una necesidad tremenda. La gente anda en búsqueda de conocimiento y experiencias espirituales. Este salmo dirige nuestra atención hacia la voz del Señor. En el versículo 3 David describe el asombroso poder, la majestad y la autoridad de la voz de Dios. Versículo 4, 5, 6, 9 en la parte A. La forma suprema en que podemos escuchar la voz del Señor es mediante las palabras de la Biblia. La palabra de Dios es autoritativa, poderosa y majestuosa. Nos arrodillamos y gritamos ¡Gloria! Estar de rodillas es una postura adecuada para oír la voz del Señor. Me encanta comenzar cada día arrodillado, leyendo la Biblia, tratando de escuchar la voz de Dios, preguntando, Señor, ¿qué me estás diciendo hoy? David comienza así, tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. En el versículo 1, toda autoridad, poder y fuerza pertenecen a Dios. No obstante, no se reserva cosas para sí mismo. Cuando escuchas su voz, Él comparte contigo su autoridad, poder y fuerza. David concluye del siguiente modo, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. En el versículo 12. Son dos cosas que necesitamos desesperadamente al enfrentar las batallas de la vida, internas y externas. Necesitamos la fortaleza de Dios y su paz. Oremos. Señor, gracias por compartir tu autoridad, poder y fortaleza con nosotros. Por favor, dame fuerza para enfrentar las batallas de hoy y dame paz en medio de las tormentas de la vida.
Leamos juntos Marcos 11, 27. Vamos a leer del 27 al 33. Después volvieron a entrar en Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sacerdotes principales, los maestros de la ley, los líderes del país, para preguntarle: ¿quién te dio autoridad para hacer todo esto? Jesús les dijo: yo también voy a preguntarles algo. ¿Quién le dio autoridad a Juan el Bautista para bautizar? ¿Dios o alguna otra persona? Si me contestan eso, yo les diré quién me dio autoridad para hacer todo lo que han visto. Ellos comenzaron a discutir y se decían unos a otros: si contestamos que Dios le dio la autoridad a Juan, Jesús nos preguntará por qué no le creímos. Pero tampoco podemos decir que fue un ser humano quien se la dio. No querían decir eso porque tenían miedo de la gente, pues todos creían que Juan era un profeta enviado por Dios. Por eso le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús le dijo: pues yo tampoco les diré quién me da la autoridad para hacer todo esto. Leamos también Marcos 12 del 1 al 12. La viña alquilada. Jesús comenzó por ponerles el siguiente ejemplo. Un hombre sembró una viña y construyó un cerco alrededor de ella. También preparó un lugar para hacer vino con las uvas que cosechara, y construyó una torre para vigilar el terreno. Luego alquiló la viña a unos hombres y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envió a un sirviente para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña golpearon al sirviente y lo enviaron con las manos vacías. El dueño volvió a enviar a otro sirviente, pero los hombres lo insultaron y lo golpearon en la cabeza. Envió luego a un tercer sirviente, y a ese lo mataron. Después envió a muchos otros sirvientes. A unos los golpearon y a otros los mataron. Solo le quedaba su hijo, a quien amaba mucho. Finalmente decidió enviarlo, pues pensó: a mi hijo sí lo respetarán. Pero los hombres que le alquilaron la viña se dijeron unos a otros: este muchacho es el que heredará la viña cuando el dueño muera. Vamos a matarlo, así que nos quedaremos con todo. Entonces los hombres agarraron al muchacho y lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera del terreno. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de la viña? Yo se lo voy a decir: irá a la viña y matará a todos esos hombres, y luego dará la viña a otras personas. ¿No recuerdan lo que dice la Biblia? La piedra que rechazaron los constructores del templo es ahora la piedra principal. Esto nos deja maravillados, pues Dios es quien lo hizo. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del país se dieron cuenta de que Jesús había hecho esa comparación para hablar de ellos y quisieron arrestarlo, pero no se atrevieron a hacerlo porque tenían miedo de la gente. Entonces lo dejaron y se fueron. Autoridad dada por Dios. Jesús habló y actuó con una autoridad dada por Dios. Escuchó la voz del Señor y pronunció la palabra del mismo Dios. Esta es la clave. Si quieres hablar con autoridad, pasa tiempo con Dios escuchando su voz. A todos les resultaba perfectamente notorio que Jesús tuviera autoridad. La única pregunta que sus oponentes hacían era ¿de dónde provenía la autoridad? Jesús respondió con una pregunta brillante sobre Juan el Bautista. Les preguntó si la autoridad de Juan provenía de Dios, del cielo, o tenía origen humano, de la tierra. En el versículo 30 no pudieron responder la pregunta porque no querían admitir que venía de Dios, pues ellos no le creyeron, ni tampoco querían decir que tenía origen humano, pues la gente reconocía que Juan era un verdadero profeta. Una vez escuché como un predicador que creía que los dones sobrenaturales del Espíritu Santo se terminaron con la era apostólica. Recibió la siguiente pregunta: ¿en su opinión, el movimiento pentecostal es una obra de Dios? El predicador reaccionó de forma similar a lo que podemos leer en el pasaje de hoy. No pudo responder. Si afirmaba que venía de Dios, hubiera significado reconocer el derramamiento de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo en nuestro mundo contemporáneo. Pero negar que viniera de Dios habría sido negar la experiencia de más de 600 millones de cristianos alrededor del mundo que han experimentado el poder de Dios por medio del movimiento pentecostal. Debido a que los interrogadores de Jesús rehusaron contestar sus preguntas sobre Juan el Bautista,
Él se rehusó a contestar la pregunta sobre el origen de su autoridad. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. En el versículo 33, en la parte B. Jesús entonces narró una parábola que se proponía revelar la fuente de su autoridad. Sus oponentes ciertamente reconocieron el objetivo de Jesús, porque Marcos dice que cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. La parábola de Jesús trata sobre un hombre que plantó un viñedo, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Se basaba en Isaías 5 del 1 al 7, donde Dios aparece como el dueño y su pueblo, particularmente los líderes como el viñedo. En la parábola de Jesús, los sirvientes que son enviados y asesinados son los profetas de Dios, incluyendo a Juan el Bautista. Jesús entonces se introduce a sí mismo en la parábola. A Dios le queda todavía uno, su Hijo amado, lo mandó a él, pensando, a mi Hijo sí lo respetarán. Eso lo vamos a encontrar en Marcos 12, en el versículo 6. Jesús muestra que tiene una autoridad única porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Se hace una distinción muy clara entre el único Hijo amado y heredero y los diferentes siervos que son enviados primero. Pero con anticipación asombrosa Jesús declara que el único Hijo de Dios será asesinado. Eso está en el versículo 7 y el 8. Luego explica que el liderazgo del pueblo de Dios será transferido a un nuevo liderazgo. Los primeros líderes de la iglesia, que tendrá a Jesús como piedra angular. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. El Hijo unigénito de Dios tiene autoridad sin igual como la única piedra angular del pueblo de Dios. Escúchalo, y tú también hablarás con la autoridad que deriva de su autoridad. Oremos juntos. Señor, gracias porque eres el Hijo unigénito de Dios, que habló con autoridad de Dios mismo. Ayúdame a andar en una relación estrecha, cercana contigo, a escuchar tu voz y a pronunciar con autoridad tus palabras. Leamos juntos Levíticos 9 del 1. Después Jesús comentó. Las primeras ofrendas. Al octavo día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, y a los jefes israelitas. Entonces le dijo a Aarón, presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados, y quema un carnero en honor a nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados, y que quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso. Por lo tanto, también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedirle salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasada con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo, estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés les dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados. Y quema una ofrenda en honor a nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató al ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos le acercaron la sangre del ternero y Aarón mojó en ella su dedo para untar de sangre las puntas del altar. El resto de la sangre lo derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar la grasa, los riñones y una parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida Aarón se presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos se presentaron el animal cortado ya en pedazos y Aarón los quemó en el altar junto con la cabeza. Luego lavó los intestinos y las patas del animal y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de esto, Aarón presentó la ofrenda para el perdón de pecado del pueblo. Tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios, tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó la ofrenda en honor a Dios y siguiendo las normas establecidas. De la ofrenda de cereales tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, junto con la ofrenda que se quema en la mañana en honor a Dios.
Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar y los presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre. Aarón derramó los cuatro costados en el altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, una parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y la pierna trasera derecha de los dos animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y lo bendijo. Dios muestra su poder ante Israel. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó para tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Levítico 10. Dios castiga a Nadab y a Abiú. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus dos hijos, Itamar y Eleazar: ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerde que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Prohibiciones para los sacerdotes. Dios le dijo a Aarón: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberán haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán, pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus dos hijos Itamar y Eleazar: entre las ofrendas que se queman en honor a Dios, las de cereales es muy especial, así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedirle a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que les corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia de ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta es la orden de Dios y no cambiará jamás. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar y les dijo: ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda Dios los perdona a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes debían haberse comido la ofrenda en un lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió: hoy mis hijos Nadab y Abiú presentaron delante de Dios ofrenda para el perdón de sus pecados, y también quemaron una ofrenda en honor a Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Cree que le habría gustado a Dios que hoy también hubiera comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho. La autoridad de Jesús. Entrar en la presencia de Dios es algo sorprendente. La gloria del Señor se manifestó en todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. El ejemplo de Nadab y Abiú muestra que el acceso a la presencia de Dios nunca debería darse por sentado. En nuestro tiempo actual la gente suele querer relacionarse con Dios, pero quiere hacerlo en sus propios términos y a su manera.
No obstante, es solo gracias a Jesús que podemos acceder a la presencia de Dios confiadamente y sin temor de ser consumidos como Nadab y Abiú. El acceso a la presencia de Dios se hizo posible en el Antiguo Testamento por medio del complejo sistema sacrificial. El sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo, debido a que el sumo sacerdote era un ser humano y como nosotros era débil y pecador. Tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado, así como también los pecados del pueblo. Jesús tiene una autoridad única. Él es el sumo sacerdote sin pecado. Como señala el escritor de Hebreos, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado en los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7 del 26 al 27. Como resultado, por medio de Jesús, tienes acceso a la santa presencia de Dios. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Puedes acercarte a la presencia de Dios hoy y escuchar la voz del Señor, recibir su fuerza y su paz y hablar con autoridad que procede de haber escuchado la voz de Dios. Oremos juntos. Señor, gracias porque ahora tengo acceso al lugar santísimo, por la sangre de Jesús. Quiero acercarme a Dios con un corazón sincero, en plena confianza de fe, para escuchar la voz del Señor y recibir su fortaleza y la paz, y hablar con la autoridad que viene de haber escuchado la voz de Dios. Pipa añade. En el Salmo 29:11, el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Eso es lo que necesito cada día, fortaleza y paz. Recordemos que la Biblia en un año es escrita por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizaday González. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea sembrada en sus corazones.